¿Qué revela estas palabras acerca de Jesucristo y el Verbo? ¿Cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? ¿Por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante en nuestra teología? Preguntas que responderemos a través del estudio de este día. A continuación. Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emuná Shalom presenta para ustedes el programa Cada día una cita con Dios con Oswaldo Rojas. Un saludo, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más queremos compartir con ustedes el estudio de la Palabra de Dios a través del repaso a la lección de Escuela Sabática. Lección número 3, titulada La historia de fondo, 2 puntos, el prólogo. Qué interesante poder notar cada una de estas experiencias maravillosas a través de este estudio que el Señor nos trae cada día. Y para ello vamos a leer el título: En el principio, el logo divino, para el domingo 13 de octubre de 2024. Y vamos a compartir una vez más el texto para memorizar, que lo encontramos en Juan 1:1, y dice de la siguiente manera: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Qué interesante lección para este día. Oremos. Cariñoso y eterno Dios, te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para comprender el propósito del estudio de este día y la enseñanza para cada uno de nosotros. Cuídanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante porque Juan comienza declarando 4 verdades fundamentales acerca del Verbo Jesús. Y las 4 son las siguientes. Número 1, su preexistencia en el principio. O sea, estaba desde el principio. Número 2, su intimidad con el Padre. Era con Dios. Estaba esa intimidad entre el Padre y el Hijo. Punto. Número 3, su divinidad. Él era Dios. Y número 4, su poder creador. Todas las cosas fueron creadas, fueron hechas por Él. Entonces vemos ahí algo interesante. Ahora, en la lección de este día se menciona como una cierta contradicción que vamos a aclarar acá en el estudio de este día. Es evidente la aparente contradicción entre 2 de estas afirmaciones: estaba con Dios o era Dios. Y es interesante porque mire lo que dice la lección. Y respondiendo a la pregunta que hicimos al principio, ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta la encontramos aquí de la siguiente manera. Se encuentra en el texto original, en griego, en el que existe el artículo definido él. Pero no, lo importante para nosotros es que el artículo definido él en griego indica particularidad, es decir, un objeto o una persona en particular. Entonces vemos allí cómo nos aclara a esa interrogante de que cómo podría ser el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios. Recordemos que está hablando de una persona indefinida, alguien. Y dice acá, y la frase Verbo estaba con Dios. El término Dios tiene el artículo en el original, en griego. Por lo tanto, apunta a un individuo en particular. El Padre y el Verbo estaban con el Padre en la frase el Verbo estaba con Dios. El término Dios nos lleva al artículo de lo que este contexto señala la característica de la divinidad de Jesús. Entonces ahí vemos cómo se nos aclara realmente este punto importante de la lección de este día. El apóstol corrobora esto en Juan 1, 3 y 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Es decir, todo lo que uno ve y existiría, llegó a existir en virtud a la actividad creadora de Jesús, el Dios creador.
Y para finalizar, quiero compartir un texto maravilloso de la hermana Guay que encontramos en el libro de El deseado de toda la gente. Dice de la siguiente manera: desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y su majestad, el resplandor de su gloria. Qué interesante pensamiento. Para que cada uno de nosotros meditemos en la eternidad de Jesús y lo que será para nosotros si nos ponemos en sus manos. Oremos. Cariñoso y eterno Dios, gracias te damos por el don que nos da de poder estudiar tu palabra y poder conseguir las respuestas importantes para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emuná Shalom presentó para ustedes el programa Cada día una cita con Dios con Oswaldo Rojas.